de ecología microbiana. En la sesión de hoy vamos a continuar con los contenidos relacionados con la hidroecosfera, ¿de acuerdo? Y particularmente el vídeo de hoy va a ocuparnos en describir las particularidades de los parámetros que definen el nicho ecológico de los lagos, ¿de acuerdo? De uno de los ecosistemas de la hidroecosfera con mayor relevancia, que son los lagos. Bueno, todo el mundo más o menos tiene idea de lo que es un lago, ¿sí? Lo que vamos a empezar a ver va a ser distintos tipos de zonaciones que podemos establecer tanto en una dimensión horizontal como en una dimensión vertical, ¿de acuerdo? Si nos aproximamos a las orillas de un lago, pues básicamente podemos distinguir aquella parte que está próxima a la orilla y aquella parte que está lejana de la orilla, ¿de acuerdo? Bien, el hecho de que esté más cerca o más lejos de la orilla va a influir fundamentalmente sobre la profundidad, ¿de acuerdo? Sobre el perfil de profundidad. En este sentido, podemos empezar a describir los ecosistemas lacustres en función de cuál es el grado de profundidad con el que penetra la radiación luminosa, ¿sí? Y en este sentido podemos hablar de que hay dos zonas que son la zona litoral y la zona limnética, ¿sí? En el esquema lo pueden ver un poquito más claro, ¿no? La zona litoral, que es la parte más pegada a la orilla, pues lógicamente el perfil de profundidad es más pequeño y por consiguiente los rayos luminosos pueden alcanzar el fondo del lago. Y de la misma manera en la zona limnética, ¿sí? A pesar de que el perfil de profundidad es mayor, todavía la radiación penetra en la columna de agua. A estas dos zonas, la litoral y la limnética, se engloba dentro de otra zona que es la denominada zona eufótica, ¿de acuerdo? En la zona eufótica, simplemente el prefijo eu lo que nos va a dar es una idea de la abundancia con la que podemos encontrar ese recurso. Y aquí, en este caso, pues fótica tiene que ver con la luz. Y, pues como pueden imaginar, donde hay una penetración de la luz, pues lógicamente debe haber una actividad fotosintética intensa, ¿sí? Bueno. Por debajo de la zona limnética tenemos la zona profunda, que veremos que desde el punto de vista de los parámetros ecosistémicos son sustancialmente diferentes, ¿sí? Son sustancialmente diferentes. ¿Qué podemos decir? Pues que la zona profunda no lo vamos a encontrar en estanques someros, entendiendo someros como aquellos cuerpos y masas de agua que no tienen una profundidad suficiente como para atenuar, ¿sí?, la intensidad de la radiación conforme se profundiza en las dimensiones del lago, ¿de acuerdo? Si tenemos un lago muy profundo, pues vamos a tener zona profunda, pero si tenemos un estanque somero no vamos a tener zona profunda, solo tenemos zona eufótica, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente añadiros que en los lagos profundos la zona oscura se entiende desde el nivel de compensación de la luz hasta el fondo. Bien, ahora vamos a explicar a qué se refiere con el nivel de compensación de la luz, ¿sí? Que tendremos que retornar un poco al curso de fisiología vegetal y al concepto de punto de compensación lumínica. A lo largo de esta diapositiva vamos a analizar esto. Bien, fíjense. Es lo que un poco les está indicando en la diapositiva, ¿sí? La zona litoral, pues la región del lago donde la luz penetra hasta el fondo, ¿sí? Tenemos presencia de luz y como hay poco perfil de profundidad, ¿sí?, aunque el oxígeno se disuelve mal en el agua, todavía como estamos cerca de la masa o de la zona del ecosistema donde hay mayor cantidad de oxígeno, que es en la atmósfera, entonces podemos entender que hay cierto nivel de oxígeno, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, en la zona limnética, lo que vamos a encontrar fundamentalmente son algas planctónicas. Bien, el término planctónico todavía no lo hemos explicado porque no nos hemos enfocado en ecosistemas marinos, pero el término plancton debe entenderse o asociarse a aquellos organismos que están en una parte intermedia en la columna de agua, ¿de acuerdo? No están ni completamente en la parte de arriba ni en la parte de abajo, ¿de acuerdo? El plancton es la parte que es más o menos intermedia. Luego veremos que el bentos es la parte que está pegada al fondo, pero bueno, lo veremos un poco más adelante. Bien, fíjense, dice, la zona planctónica, es una zona abierta, alejada de la orilla y que desciende hasta el nivel conocido como profundidad de
compensación. Bien, vamos a dar unos detalles sobre qué es la compensación lumínica, se lo voy a recordar. Simplemente deben entender que el punto de compensación lumínica primero es un parámetro que debe aplicarse a la fisiología de aquellos organismos que tienen metabolismo fotoautotrófico, ¿de acuerdo? Y particularmente para el caso que estamos viendo ahora, los organismos fotoautotróficos que nos interesan son los fotoautotróficos oxigénicos, ¿de acuerdo? Los que utilizan el oxígeno como aceptor final de electrones en la respiración, ¿sí? Bien. ¿A qué nos referimos con punto de compensación lumínica? Si recuerdan, en el curso de fisiología vegetal teníamos una expresión matemática, que se la voy a relatar ahora porque no tengo una pizarra, donde se indicaba que la fotosíntesis neta, el parámetro F sub n, podía entenderse como la fotosíntesis bruta, que podemos explicar como aquella magnitud que engloba todo el carbono fijado a través de los procesos de carboxilación, ¿de acuerdo? La fotosíntesis bruta. Pero la fotosíntesis bruta, que es el input de carbono, debería restársele dos elementos, ¿de acuerdo? La fotorrespiración y la respiración mitocondrial. Bien, la fotorrespiración se da, acuérdense, cuando aquella enzima carboxilasa que esté funcionando tiene actividad no solo carboxilasa, sino oxigenasa, ¿de acuerdo? Y esto lo veíamos que eran plantas C3. Como estamos ahora en ecología microbiana, no vamos a contemplar el fenómeno de la fotorrespiración. Es una fisiología diferente a la que no voy a entrar ahora. Sin embargo, sí hay respiración mitocondrial. La respiración mitocondrial tiene como finalidad generar energía, y para generar energía oxida, ¿sí?, hasta CO2 y agua, moléculas orgánicas. Por consiguiente, se capta CO2, pero también se emite CO2. Para poder obtener, ¿de acuerdo?, el punto de compensación, debemos hacer este cálculo: contemplar la fotosíntesis bruta y quitar la respiración mitocondrial. Bien, cuando la fotosíntesis neta, ¿sí?, que es lo que finalmente queda, es igual, ¿sí?, a la fotosíntesis bruta menos el sumatorio de la fotorrespiración más la respiración mitocondrial, tenemos que el input de carbono queda exactamente en el mismo punto que la emisión de carbono. Por tanto, tenemos un balance de carbono neto cero, ¿sí? Lo mismo que se capta, se emite. Ese punto metabólico, para el caso de los lagos, se alcanza a una temperatura dada, ¿sí?, y a una profundidad dada, ¿de acuerdo? Ese lugar geográfico en la columna de agua lo denominamos punto de compensación. Bien, quizá puede resultar un poco abstracto esta explicación, pero deben entender que el punto de compensación lumínica se daba en plantas vasculares porque había fenómenos que podían atenuar, ¿sí?, la intensidad de la radiación, que bien podía ser el viento, bien podía ser la sombra, bien podía ser cualquier otro factor abiótico. En este caso, el elemento que atenúa la intensidad de la radiación es la captación que hacen las moléculas de agua cuando la radiación electromagnética está atravesando la columna de agua, ¿de acuerdo? Cuanto más profundo se va, mayor es la retención que tienen las moléculas de agua, por lo tanto, más debilidad tiene la radiación luminosa conforme penetramos en la columna de agua. Bien, si tenemos que se incrementa la debilidad, eso va a derivar en que se genera menos energía a partir de la radiación luminosa. Entonces, tenemos que se está produciendo menos energía y por lo tanto lo que se respira va a tender a crecer con respecto a lo que se fija, ¿de acuerdo? En el momento en que los dos miembros de la ecuación fotosíntesis neta y fotosíntesis bruta menos la respiración mitocondrial se equilibran, entonces tenemos el punto de compensación lumínica, ¿de acuerdo? Creo que sería conveniente que quizás revisaran en el curso de fisiología vegetal el vídeo de punto de compensación lumínica, porque les va a ayudar a aclarar este punto, ¿sí? Bueno, lo que les quiero decir es que en este caso el punto de compensación lumínica no es exactamente una intensidad de radiación. En este caso es un punto en concreto en la columna de agua, desde la superficie hacia la
profundidad del lago. ¿De acuerdo? Bien. Básicamente es interesante entonces abordar qué efecto bioquímico y fisiológico va a tener sobre las células. En este caso, en el punto de compensación es posible que la fotosíntesis por debajo de esta profundidad, ¿sí? Puede haber fotosíntesis, pero a una tasa generalmente inferior a la de la actividad respiratoria. Fíjense, debajo del punto de compensación lumínica, la respiración consume más carbono de lo que se fija. ¿Qué significa esto? Que hay un déficit, ¿de acuerdo? Se emite más carbono de lo que se fija. ¿Qué es lo que sucede? Que en este caso, los organismos que son fotosintéticos, pero que están a profundidades, digamos, muy grandes, a veces que tienen una vía dual de obtención de energía, ¿de acuerdo? Son capaces de recibir determinadas longitudes de onda, pero no es suficiente como para generar toda la energía. Entonces lo que hacen es captan electrones de otro tipo de sustratos que no es la radiación electromagnética. Tienen esta vía de metabólica dual, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, en este sentido podemos hablar de las bacterias verdes y rojas del azufre, que crecen fundamentalmente en la interfase del sedimento-agua, ¿sí? ¿Qué aclaración debemos hacer aquí? Simplemente lo introduzco y ahora continúo. Fíjense, en la porción se alojan en la porción anóxica de la columna de agua, es decir, cuando ya no hay oxígeno. Si veíamos que el oxígeno se disuelve mal en el agua, en el neutron, en la parte superior de los cuerpos y masas de agua, va a haber una buena concentración de oxígeno, pero conforme profundizamos hacia el fondo, entonces va a haber una disminución de la concentración de oxígeno. Llega el momento en que el ecosistema se hace anóxico, se hace anaerobio. Bueno, pues en esta interfase, donde ya no hay oxígeno, tenemos las condiciones ecosistémicas ideales para poder encontrar las bacterias verdes y rojas del azufre. Fíjense. Vamos a simplemente dar unos cuantos detalles sobre este tipo de organismos que son fotoautótrofos, pero no son oxigénicos, son anoxigénicos, ¿de acuerdo? Son anoxigénicos. Viven en condiciones de anaerobiosis o anoxia. Bien, fíjense. ¿Qué es lo interesante? Que, como les comentaba antes, la radiación que puede penetrar en la masa de agua es captada por los fotoautótrofos oxigénicos, ¿sí? Sin embargo, no todo el espectro electromagnético es captado por los pigmentos presentes en estos organismos. Hay partes del espectro electromagnético que no se captan y que entonces pueden viajar, pueden llegar hasta donde están las bacterias rojas y verdes del azufre. ¿Qué tipo de sustratos utilizan? Pues, como dice el propio nombre, son elementos azufrados, del tipo tiosulfato, de tipo azufre elemental o sulfuro de hidrógeno. Desde el punto de vista metabólico, ¿qué dos características o grandes categorías del metabolismo podemos indicar respecto de este tipo de organismos? Que son anaerobios estrictos, ya lo hemos dicho, están en condiciones anoxigénicas, y son fotolitótrofos, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Que efectivamente sí tienen captación de energía por parte de la radiación electromagnética procedente del Sol, aunque muy débil, pero además son litótrofos. ¿Qué significa esto? Que son capaces de oxidar materia inorgánica para así generar sus gradientes y a partir de la generación de gradientes entonces producir energía, ¿de acuerdo? Son anaerobios estrictos y fotolitótrofos. ¿Dónde los vamos a encontrar? En la zona iluminada. Lógicamente, no va a ser una iluminación como vamos a ver en superficie. Hay cierta iluminación, pero débil, tenue, ¿sí? En la zona iluminada y anóxica, ¿de acuerdo? La zona anóxica. ¿Qué géneros podemos citar? Pues hay los Thiospirillum, tío, acuérdense que es el prefijo que hace alusión al azufre, y Chromatium, ¿de acuerdo? Son dos géneros que pues, están bastante presentes en la bibliografía referentes a este tipo de bacterias. Y simplemente incluir un tipo de bacteria, la alorrodosporina, ¿sí? Que son halófilas extremas y está presente en ambientes salinos, ¿de acuerdo? En ambientes salinos. Bien.
Fíjense, en la siguiente diapositiva pretendo mostrarles que el tipo de radiación que captan este tipo de bacterias es diferente respecto del tipo de radiación que captan los fotoautótrofos oxigénicos, ¿sí? En este gráfico lo que vemos es la longitud de onda, es decir, la distancia entre el valle y el pico en la longitud de onda, ¿sí? En este caso vamos desde los 400 hasta los 1000 nanómetros, y lo que vemos es que las algas, los clorófitos y los porfiridium, por ejemplo, que están en la parte superior del lago, tienen unos picos de absorción entre el 400 y el 600, ¿sí? Conforme vamos profundizando, vemos que los picos de absorción se sitúan en lugares diferentes, ¿sí? La parte que está pegada al fondo, el perfil de profundidad que está pegado más al fondo, tienes picos de absorción más próximos a longitudes de ondas más grandes, entre los 800 y los 1000, que lógicamente son longitudes de onda con menos energía asociada, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente les insisto, es un esquema representativo que permite entender cómo la captación de energía luminosa fluctúa en función del grado de penetración de la radiación solar, ¿sí? La parte más productiva es superficie, la parte menos productiva está en el fondo, por eso tienen un metabolismo dual. Fotoautotrófico, sí, pero también fotolitótrofo, ¿sí? Fotolitótrofo. Bien. Fíjense, otro elemento que es interesante contemplar en la dinámica ecosistémica de los lagos es que el agua tiene una particularidad que condiciona una variable física, que es la densidad, ¿de acuerdo? La densidad máxima del agua se produce a los 4 grados. No tenemos una relación lineal entre temperatura y densidad, ¿de acuerdo? Si la temperatura es mayor o menor de 4 grados, entonces la densidad se hace más pequeña, ¿sí? Y esta variable física del agua condiciona un fenómeno que es el del establecimiento de capas en el agua, o podremos decirlo como un perfil estratigráfico, una especie de perfil estratigráfico. Fíjense, en la diapositiva lo que podemos ver es, a través de un código de tonalidades de azules, ¿sí?, cómo podemos distinguir la temperatura de las capas que podemos encontrar en un lago y el hecho de que haya o no circulación en el agua, ¿sí? Fíjense, en este caso tenemos en verano, pues en verano la radiación penetra hacia la termoclina, ¿de acuerdo? Hasta la termoclina penetra. Entonces ahí vamos a tener la temperatura más caliente, la actividad fotosintética más elevada. Y el viento favorece el movimiento en la parte superior que se denomina epilimnio, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que conforme se profundiza en la columna de agua, la densidad incrementa. Y como la densidad incrementa, el metalimnio, que es la parte inmediatamente inferior al epilimnio, ¿sí?, no permite que se mezcle el agua, ¿sí? Si ustedes se han metido en el agua en verano, se han dado cuenta que por debajo de una profundidad rápidamente notan que los pies se enfrían, ¿sí? La temperatura cambia drásticamente. Eso quiere decir que han atravesado la termoclina. Bueno, ¿qué otra cosa sucede? Que la parte de abajo del lago es la más densa, ¿sí? Es la más densa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este tipo de estratificación impide que se mezclen todas las capas de agua. Y eso tendrá un efecto, como veremos más adelante, en dos elementos. Por una parte, la recirculación de materia orgánica y la recirculación de nutrientes minerales, ¿sí? En verano tenemos esta disposición. En otoño vemos que la termoclina desaparece y por lo tanto hay una recirculación en el agua, lo mismo que en primavera. Mientras que en invierno tenemos una estratificación inversa. La parte del lago que está más próxima a la superficie, la parte del agua más próxima a la superficie, se cubre de hielo y por lo tanto es la parte más fría. Conforme descendemos en el perfil, vamos a encontrar que la temperatura asciende hasta 4 grados y por lo tanto tenemos un perfil de densidad y un perfil de temperatura inverso a como tenemos en el verano, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente
vamos a ver algunas características en este sentido. Fíjense, en sentido de la estratificación vamos a hablar de los lagos amícticos, ¿sí? Los lagos amícticos son aquellos que no presentan una recirculación del agua profunda en todo el año, ¿de acuerdo? Son lagos por lo general oligotróficos, aunque lo veremos más adelante, son lagos de grandes dimensiones que usualmente están cubiertos por hielo todo el año, ¿de acuerdo? Están cubiertos de hielo por todo el año. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la parte superior del lago está muy fría y muy densa, ¿sí? ¿De acuerdo? Es lo que básicamente le está comentando. Usualmente son lagos permanentemente cubiertos por hielo. Un elemento interesante, eventualmente puede haber circulación si la radiación es capaz de atravesar la capa de hielo o si por el contrario hay algún tipo de movimiento en el fondo, en el contacto entre la litosfera y la parte del agua que está en contacto con el fondo, ¿sí? En este sentido, sí podríamos ver que hay cierta recirculación del agua. También otro de los elementos que puede propiciar la recirculación del agua son los gradientes de salinidad. Otro de los elementos, que no les he dicho, que condiciona la densidad del agua es la salinidad. Pero como estábamos en lagos y son de agua dulce, luego veremos más adelante ecosistemas marinos, ¿sí? Bien. Fíjense, en esta diapositiva lo que quiero mostrarles es que cuando se aproximen al análisis de un lago van a tener que contemplar que hay zonaciones horizontales y zonaciones verticales, que es lo que les comentaba en el inicio del vídeo, ¿de acuerdo? Las zonaciones verticales o horizontales se establecen en función de determinados parámetros. Por ejemplo, la zonación horizontal pelágica o litoral. La parte litoral pues es la parte que está en contacto con la orilla y más cercana a la orilla, la zona limnética. Mientras que la zona pelágica es la que está más hacia el interior, ¿de acuerdo? También podemos hablar de otra zonación, la zonación vertical en el epilimnion, el metalimnion y el hipolimnion, en función de la densidad y de la temperatura asociada a esa capa de agua. Esa es una zonación vertical. Y otra zonación vertical también puede ser la zona eufótica, la que está, digamos, regada por la luz, por la radiación solar, y la zona afótica, la zona que está por debajo del punto de compensación lumínica, ¿de acuerdo? Y que, les insisto, va a determinar nichos ecológicos que van a albergar a organismos que, desde el punto de vista fotosintético, van a ser diferentes, sustancialmente diferentes, ¿sí? Bien, fíjense, en esta diapositiva me voy a detener un poco a explicar cómo son las relaciones de temperatura y densidad en los lagos. Fíjense, aquí tienen la variación de temperatura y las tres capas que veíamos representadas en función de la columna de agua, el perfil de profundidad. ¿Sí? Acuérdense, la parte superior que está en contacto con el neutron, tenemos el epilimnio, posteriormente tenemos el metalimnio que está separada por la termoclina y en la parte de abajo tenemos el hipolimnio. Bien, pues en verano la curva de temperatura, ¿sí?, se aproxima a los 4 grados, ¿sí?, aproximadamente 6-7 grados, y conforme vamos ascendiendo en superficie, la termoclina, ¿sí?, en la termoclina se dibuja un claro ascenso de la temperatura, fíjense, desde los 7 va hasta los 15 grados, y en el epilimnio, en la parte superior, tenemos una temperatura razonablemente alta. Por el contrario, en invierno, la parte superior, fíjense la diferencia de temperatura tan grande, entre 13 grados y 0 grados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en invierno, conforme vamos descendiendo en profundidad, ¿sí?, ya casi en el nivel de la termoclina vamos a encontrar una temperatura homogénea en todo el lago. Cuando tenemos temperatura homogénea, eso repercute en la densidad y por consiguiente en la recirculación del agua, cosa que no sucede en la época estival, donde tenemos que el hipolimnio está aislado desde el punto de vista de la temperatura y por lo tanto de la densidad y por lo tanto de la recirculación, ¿de acuerdo? Bueno, es un elemento interesante que deben considerar porque de la misma manera que aquí vamos a encontrar los organismos fotosintéticos y aquí los fotosintéticos pero anaerobios, ¿de acuerdo?, también la temperatura va a determinar el perfil de interacción en buena medida, ¿sí? Es una cosa que deben contemplar. Bien,
básicamente en esta diapositiva lo único que pretendo enfatizar es que cuando el agua se hiela y alcanza los 0 grados, ¿de acuerdo? Es menos densa, ¿sí? Es menos densa. Tenemos menos temperatura, pero también menos densidad. Este efecto ha servido a muchos estudios de astrobiología que, basándonos en estos análisis, permiten entender que a pesar de que las temperaturas pueden ser muy, muy, muy bajas, ¿sí? Si el lago es suficientemente profundo, podría encontrarse agua líquida, ¿sí? En la parte más cercana al fondo, mientras que, aunque en la superficie haya grandes capas de hielo, ¿sí? La temperatura ahí no va a posibilitar la vida, pero en las partes inferiores del lago, entonces sí podría configurarse un ecosistema adecuado para albergar la vida, ¿de acuerdo? Esto es un elemento interesante que se ha visto en muchos estudios de astrobiología, ¿sí? Bien, finalmente, para terminar, quiero establecer una distinción en cuanto a qué tipos de lagos podemos encontrar considerando un parámetro, que es la materia orgánica, ¿de acuerdo? Cuando encontramos lagos que tienen mucha materia orgánica, ¿sí? Entonces hablamos de lagos eutróficos, mientras que cuando encontramos lagos con poca materia orgánica, hablamos de lagos oligotróficos, ¿sí? Simplemente va en función de la concentración de nutrientes, lógicamente nutrientes orgánicos, ¿de acuerdo? Y también nutrientes minerales. Bueno, en esta diapositiva vemos algunas características que asociamos a estos dos tipos de ecosistemas en función de esta variable, ¿sí? Para los lagos oligotróficos tendremos pocos nutrientes, una fotosíntesis no muy productiva que categorizamos dentro de lo normal y bastante oxígeno en disolución, ¿de acuerdo? Porque son lagos por lo general grandes, tienen una amplia área de interfase líquido-gas, por consiguiente hay bastante incorporación de oxígeno y hay cianobacterias, ¿sí? Sin embargo, para los lagos eutróficos tenemos muchos nutrientes, una fotosíntesis muy activa, poco oxígeno en disolución, puesto que hay mucha demanda bioquímica de oxígeno, al haber mucha materia orgánica que quemar. Entonces, el oxígeno desciende muy rápidamente en estos lagos. Y habrá muchos organismos fotosintéticos, pero también habrá muchos organismos heterótrofos, ¿de acuerdo? Que van a aprovecharse de esa materia que están incorporando ese estrato del ecosistema que tiende a fijar mucho carbono, ¿de acuerdo? Bien, otro elemento, ya para terminar este vídeo, es el pH, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante considerar el pH en los lagos? Porque el pH afecta mucho al proceso de disolución de formas de carbono, ¿sí? Acuérdense que el carbono se incorpora a través de la carboxilación en formas de hidrógeno carbonato, ¿de acuerdo? No es CO2 como tal. Por consiguiente, cuando tenemos pHs por encima del neutro, entonces eso se facilita la incorporación como hidrógeno carbonato y eso propicia que se maximicen las tasas de producción fotosintética, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues bueno, esto es interesante. Lo que pasa es que el pH es una función también que tiene que ver con agentes geológicos externos, ¿sí? Y agentes geológicos que están asociados al contexto ecosistémico del lago, ¿sí? Bien, hasta aquí el tema de lagos y en el siguiente vídeo hablaré de los ríos.